¿Sabías que conservar ciertos objetos de un ser querido, fallecido, puede impedirle alcanzar la paz eterna? Santa Teresa de Ávila reveló en sus escritos místicos 5 objetos que ningún cristiano debe guardar. ¿Los tienes tú en tu hogar sin saberlo? En el silencio de su celda en el convento de San José de Ávila, Santa Teresa recibió una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el vínculo entre los vivos y los difuntos. Durante uno de sus éxtasis místicos, contempló cómo ciertas pertenencias materiales de quienes han partido actúan como cadenas invisibles que atan sus almas a este mundo, impidiendo su tránsito hacia la luz eterna del Padre. La doctora de la Iglesia no escribió esto por casualidad. Lo hizo movida por una compasión ardiente hacia las almas del purgatorio y hacia nosotros, sus hijos en la fe, que sin saberlo prolongamos el sufrimiento de quienes más amamos. Hoy descubrirás 5 objetos específicos que, según Santa Teresa, ningún cristiano debe conservar de un ser fallecido. Si deseas ayudar a las almas de tus seres queridos a alcanzar el descanso eterno, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por mis difuntos. No apagues este video hasta conocer el 5.º objeto, porque esa revelación final incluye la oración exacta que Santa Teresa enseñó para liberar a las almas. Y cada minuto de este mensaje contiene verdades que necesitas escuchar antes de aplicarla correctamente en tu hogar. Antes de continuar, honra la memoria de quienes partieron. Dale hype si deseas que sus almas alcancen pronto la presencia de Dios. Y suscríbete si quieres acompañar con tus oraciones a las almas del purgatorio. Corría el año 1562, cuando Teresa de Cepeda y Ahumada, ya transformada en Teresa de Jesús, experimentó uno de los arrebatos místicos más profundos de su vida contemplativa. En las moradas del castillo interior, ella misma relata cómo el Señor le permitió contemplar el estado de las almas después de la muerte, y lo que vio la estremeció hasta las lágrimas. No eran solo las penas del purgatorio lo que contempló. Era algo más sutil, más doloroso, más cercano a nosotros. Vio cómo ciertas almas permanecían detenidas en un umbral de luz y sombra, incapaces de avanzar hacia la purificación completa. Y cuando preguntó la causa de ese retraso, la respuesta que recibió fue tan inesperada como precisa. Objetos materiales que sus seres queridos conservaban en la tierra actuaban como hilos invisibles que las retenían. Santa Teresa comprendió entonces una verdad que la Iglesia siempre ha conocido, pero rara vez ha explicado con claridad. El amor mal entendido puede convertirse en una cadena para el alma. No hablamos aquí de la memoria santa, ni del recuerdo piadoso, ni de la veneración legítima de las reliquias de los santos. Hablamos de algo distinto, algo que ocurre en la intimidad de nuestros hogares cuando guardamos ciertos objetos personales de quienes han partido. La santa no escribió estas revelaciones para asustar, sino para liberar. Sabía que millones de cristianos, movidos por el amor más puro, conservan pertenencias de sus difuntos sin imaginar las consecuencias espirituales de ese acto. Por eso, en sus cartas privadas a las madres prioras de los conventos carmelitas, dejó instrucciones precisas sobre 5 tipos de objetos que jamás deben permanecer en posesión de los vivos. El primero de estos objetos es el más común, el más inocente en apariencia, el que casi toda familia católica conserva sin cuestionarlo: las joyas y adornos personales que el difunto llevaba habitualmente en vida. Hablamos de anillos de matrimonio, cadenas con medallas, aretes, pulseras, relojes, broches, peinetas. Objetos que tocaron la piel del ser querido día tras día, que absorbieron su energía vital, que fueron testigos silenciosos de sus alegrías y sufrimientos. Santa Teresa explica que estos objetos metálicos, especialmente los que contienen oro o plata, actúan como receptáculos de la memoria sensorial del difunto. No se trata de superstición ni de magia. Es un principio espiritual que la mística católica ha reconocido durante siglos.
La materia puede retener impresiones del alma que la habitó o la tocó repetidamente. Y cuando estos objetos permanecen en manos de los vivos, especialmente si son usados o exhibidos, crean un vínculo que impide al alma desprenderse completamente de su identidad terrenal. Imagina por un momento el anillo de bodas de tu esposo fallecido, guardado en tu joyero o quizás en tu propio dedo. Cada vez que lo miras, cada vez que lo tocas, envías sin saberlo una llamada silenciosa hacia su alma. Y esa alma, que debería estar concentrada en su purificación, en su encuentro progresivo con la luz divina, siente esa llamada como un tirón hacia atrás, hacia la tierra, hacia ti. No es que tu amor sea malo, es que el objeto se convierte en un ancla que le impide navegar hacia su destino eterno. La revelación de Santa Teresa sobre este primer objeto no surgió de la especulación teológica. Surgió de lo que ella vio en sus visiones. Almas luminosas pero detenidas, mirando hacia atrás, incapaces de dar el paso definitivo hacia la morada del Padre porque algo las llamaba desde el mundo material. Y cuando la santa preguntó qué era ese algo, vio con claridad meridiana las joyas brillando en manos de viudas, de hijos, de hermanos que las conservaban por amor. Aquí debemos hacer una distinción crucial que la propia Teresa estableció. No todos los objetos del difunto tienen este efecto. Los objetos que él usaba ocasionalmente, los que no formaban parte íntima de su identidad corporal, pueden conservarse sin problema, pero aquellos adornos que él o ella nunca se quitaba, que formaban parte de su imagen diaria, que eran extensiones de su persona, esos sí crean el vínculo peligroso. ¿Cómo saber cuáles son? Pregúntate. ¿Mi ser querido usaba esto todos los días? ¿Lo llevaba puesto incluso para dormir? ¿Era parte inseparable de su apariencia? Si la respuesta es sí, entonces ese objeto entra en la categoría revelada por Santa Teresa. El anillo de matrimonio que nunca se quitó, la cadena con la medalla que llevaba desde niño, los aretes que usaba siempre, el reloj que consultaba cada hora, esos son los objetos que retienen. Y quizás ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, estás pensando en ese objeto que guardas. Quizás lo llevas puesto en este instante. Quizás está en tu mesa de noche, junto a una fotografía, como un pequeño altar privado a la memoria del ser amado. Y sientes una mezcla de resistencia y reconocimiento. Resistencia porque deshacerte de él parece una traición. Reconocimiento porque algo en tu corazón intuye que esta revelación tiene sentido. Santa Teresa entendía esa resistencia. Por eso nunca ordenó, solo iluminó, nos mostró la verdad y confió en que nuestro amor verdadero, el amor que desea el bien eterno del otro, y no solo nuestro consuelo temporal, nos movería a actuar correctamente, porque conservar ese anillo, esa cadena, ese broche, no es honrar al difunto, es, sin quererlo, retenerlo en el umbral del cielo. Este es solo el primero de los 5 objetos que Santa Teresa reveló. Los 4 restantes son aún más sorprendentes, más inesperados, más presentes en nuestros hogares de lo que imaginas. Después de revelar el peligro espiritual de las joyas personales, Santa Teresa profundizó en un segundo tipo de objeto que, según sus visiones místicas, causa un efecto aún más íntimo y perturbador sobre el alma del difunto. Este objeto está presente en casi todos los hogares donde alguien ha partido. Lo guardamos en armarios, lo doblamos con cuidado, lo sacamos ocasionalmente para olerlo, para sentir que nuestro ser querido todavía está cerca. Hablamos de la ropa y las prendas íntimas del difunto. La doctora de la Iglesia fue muy específica en este punto. No se refería a cualquier prenda. Se refería a aquellas piezas que el difunto usaba directamente sobre su cuerpo. Camisas, blusas, ropa interior, calcetines, pijamas, batas de dormir, toallas personales. Todo aquello que estuvo en contacto prolongado y repetido con su piel, que absorbió su sudor, su calor corporal,
su esencia física más inmediata. En una de sus cartas a la Madre María de San José, priora del convento de Sevilla, Santa Teresa escribió sobre una monja recién fallecida, cuya hermana carnal, también religiosa, había guardado el hábito y la túnica interior de la difunta como recuerdo. Durante semanas, esta hermana experimentó sueños perturbadores donde veía a la fallecida caminando desnuda, buscando algo, repitiendo una y otra vez: «Devuélveme lo mío». Solo cuando el confesor ordenó quemar esas prendas con oración y agua bendita, los sueños cesaron y la monja viva recuperó su paz. Este relato no es una anécdota aislada. Santa Teresa lo incluyó en su correspondencia, precisamente porque ilustra un principio espiritual profundo. La ropa que vestimos absorbe no solo nuestro olor y nuestro calor, sino también algo de nuestra identidad energética, de nuestra presencia anímica. Cuando alguien muere y su ropa permanece guardada, especialmente en el mismo hogar donde vivió, se crea una especie de eco espiritual de su presencia terrenal. No estamos hablando aquí de fantasmas ni de apariciones. Estamos hablando de algo más sutil. El alma del difunto, en su proceso de purificación en el purgatorio, percibe la existencia de esas prendas como una extensión de su cuerpo que aún permanece en la tierra. Y esa percepción genera en ella una confusión, una sensación de incompletitud, como si una parte de sí misma todavía estuviera atada al mundo material. Muchas viudas conservan la camisa favorita del esposo. Muchas madres guardan la blusa que su hija usaba los domingos. Muchos hijos preservan el pijama con el que su padre dormía cada noche. Y lo hacen movidos por el amor más puro, por el deseo de mantener viva la presencia del ser querido, de tener algo tangible que conserve su olor, su recuerdo sensorial. Pero lo que no saben es que ese mismo acto de amor se convierte en un obstáculo para la libertad del alma. Santa Teresa explicó que el desprendimiento de las cosas materiales es una de las tareas fundamentales del alma en el purgatorio. Allí, cada alma debe liberarse progresivamente de todo apego terrenal, de toda identificación con su vida anterior, para poder entrar purificada en la presencia de Dios. Pero cuando sus pertenencias más íntimas permanecen en la tierra, especialmente en manos de quienes más los amaron, ese proceso de desprendimiento se vuelve más lento, más doloroso, más difícil. Imagina que tu alma ya ha partido de este mundo. Estás en un estado de purificación, comprendiendo poco a poco la vanidad de todas las cosas temporales, preparándote para contemplar el rostro de Cristo. Pero de pronto percibes que tu ropa, esas prendas que fueron como una segunda piel durante años, todavía existen en el mundo. Todavía son tocadas, olidas, lloradas por quienes te aman. Esa percepción te distrae de tu proceso de purificación. Te hace volver la mirada hacia atrás. Te hace recordar tu identidad corporal justo cuando deberías estar olvidándola para asumir tu identidad eterna. Este es el efecto espiritual que Santa Teresa observó en sus visiones, y por eso insistió, con la firmeza maternal de quien ama de verdad, en que estas prendas no deben conservarse. No se trata de tirarlas con desprecio o de olvidar al difunto. Se trata de comprender que el amor verdadero desea el bien del otro, no nuestro propio consuelo. Y el bien del alma del difunto es avanzar sin obstáculos hacia Dios, no permanecer atada por hilos invisibles a un mundo que ya no le corresponde. La resistencia que sentimos al pensar en deshacernos de esa ropa es completamente comprensible. Es humana. Es el dolor del duelo buscando algo concreto a que aferrarse. Pero Santa Teresa nos invita a transformar ese dolor en un acto de amor más elevado. El amor que suelta, que libera, que dice, te amo tanto que quiero que seas completamente libre, aunque eso signifique que ya no tengo nada tuyo que tocar. Hay familias que conservan armarios enteros de ropa del difunto, sin atreverse a regalarla ni a deshacerse de ella. Pasan años y esas prendas siguen allí, intactas,
como un museo privado de la persona que ya no está. Y mientras tanto, el alma en el purgatorio sigue percibiendo esa ropa como parte de su identidad terrenal inconclusa. La enseñanza de Santa Teresa sobre este segundo objeto no busca generar culpa, sino conciencia. No se trata de juzgar a quienes han conservado estas prendas por amor. Se trata de entender que ahora, con este conocimiento, tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, algo que verdaderamente ayude al alma de nuestro ser querido a completar su viaje hacia la luz. Y si este segundo objeto ya te ha hecho reflexionar sobre lo que guardas en tu hogar, prepárate, porque el tercer objeto que Santa Teresa reveló es aún más cercano, más cotidiano, algo que tocas probablemente todos los días sin saber que mantiene atado al alma de quien partió. El tercer objeto que Santa Teresa identificó en sus revelaciones místicas es quizás el más inesperado, el más difícil de aceptar, porque forma parte de nuestra vida diaria de una manera tan natural que jamás lo consideraríamos problemático. De hecho, la mayoría de las familias católicas lo tienen expuesto en lugares prominentes del hogar, creyendo que así honran al difunto y mantienen viva su memoria. Estamos hablando de las fotografías del ser querido fallecido colocadas en lugares específicos de la casa. Aquí debemos ser muy precisos, porque Santa Teresa no condenó las fotografías en sí mismas. La Iglesia nunca ha prohibido conservar imágenes de nuestros difuntos. Lo que la Santa reveló fue algo mucho más específico y sutil: el peligro espiritual de colocar fotografías del difunto en ciertos espacios de la casa que funcionan como altares improvisados, especialmente cuando esas imágenes se convierten en el centro de una devoción que corresponde solo a Dios y a los santos. En el libro de las Fundaciones, Santa Teresa relata el caso de una familia noble de Ávila que, tras la muerte de su patriarca, instaló un retrato de gran tamaño en el salón principal, rodeado de velas, flores frescas renovadas diariamente y objetos personales del difunto. La familia se reunía cada noche frente a ese retrato para hablarle al padre muerto, para pedirle protección, para consultarle decisiones. Con el tiempo, varios miembros de la familia comenzaron a experimentar fenómenos perturbadores: sensación constante de ser observados, sueños recurrentes con el padre manifestando angustia, e incluso 2 de los hijos desarrollaron melancolía profunda sin causa médica aparente. Cuando Santa Teresa visitó esa casa y contempló aquel altar doméstico dedicado al difunto, comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. No era que el alma del padre estuviera apareciendo o atormentando a sus hijos. Era que la familia, sin quererlo, había creado un punto de anclaje espiritual tan poderoso que el alma del difunto no podía desprenderse completamente de su identidad terrenal. Cada oración dirigida a su imagen, cada conversación sostenida frente a su retrato, cada vela encendida como si él fuera un santo, funcionaba como una invocación que lo mantenía espiritualmente presente en el hogar. La santa ordenó retirar el retrato del lugar central, apagar las velas perpetuas y redirigir todas esas oraciones hacia los santos verdaderos y hacia Cristo, pidiendo por el descanso del alma del Padre, pero sin dirigirse directamente a Él como si fuera un intercesor celestial. En pocas semanas, los fenómenos perturbadores cesaron y la familia recuperó su paz. Esta enseñanza de Santa Teresa no significa que debamos destruir todas las fotografías de nuestros difuntos. Significa que debemos examinar cómo y dónde las colocamos. Una fotografía en un álbum familiar, una imagen discreta en un marco junto a otras fotos de la familia, no genera este problema espiritual. El problema surge cuando convertimos la fotografía del difunto en un objeto de culto doméstico. ¿Tienes en tu casa una fotografía grande del ser querido fallecido en un lugar central? Está rodeada de velas, flores, objetos personales. ¿Le hablas directamente a esa imagen cuando oras? ¿Sientes que necesitas consultarle cosas o pedirle protección?
Si la respuesta es sí, entonces ese arreglo fotográfico se ha convertido en el tercer objeto que Santa Teresa identificó como espiritualmente peligroso. El peligro no está en el amor que motiva ese arreglo. El peligro está en la confusión espiritual que genera. Cuando tratamos al difunto como si ya fuera un santo canonizado, como si tuviera poder de intercesión directa, como si debiera permanecer espiritualmente activo en nuestro hogar, estamos impidiendo que su alma se concentre en su propia purificación. Estamos, sin saberlo, asignándole una tarea que no le corresponde: seguir siendo nuestro protector terrenal cuando su única tarea ahora es purificarse para ver a Dios. Testimonios recogidos por las carmelitas descalzas en los siglos posteriores a Santa Teresa confirman este patrón una y otra vez. Familias que experimentaban paz cuando retiraban los altares fotográficos dedicados a sus difuntos. Viudas que dejaban de tener sueños angustiosos cuando movían la fotografía del esposo del lugar central de la casa a un álbum privado. Madres que sentían alivio inexplicable cuando dejaban de hablarle directamente a la imagen de su hijo muerto y comenzaban a orar por él, dirigiéndose a Cristo y a la Virgen. Santa Teresa insistió en que debemos honrar la memoria de nuestros difuntos, pero no idolatrarla. Debemos recordarlos con amor, pero no convertirlos en ídolos domésticos. Debemos orar por ellos, pero no orarles a ellos como si ya estuvieran glorificados en el cielo. Esta distinción es crucial y muchas familias católicas la han perdido de vista. La fotografía colocada correctamente, sin pretensiones de altar, sin velas permanentes, sin tratarla como punto focal de devoción religiosa, no genera ningún problema espiritual. Pero cuando esa imagen se convierte en el centro gravitacional emocional y espiritual del hogar, cuando sustituye el crucifijo o la imagen de la Virgen como punto de referencia devocional, entonces se convierte en una cadena invisible para el alma del difunto. Piensa en ello desde la perspectiva del alma en el purgatorio. Imagina que estás en proceso de purificación, aprendiendo a desprenderte de tu identidad terrenal, de tu rol como padre, madre, esposo, esposa, para asumir tu identidad eterna como hijo de Dios. Pero constantemente percibes que en la tierra siguen invocándote, hablándote, esperando que sigas cumpliendo tu rol familiar anterior. Esa invocación constante te distrae, te confunde, te impide avanzar en tu proceso de desprendimiento. Este es el efecto espiritual del tercer objeto según la revelación de Santa Teresa. Y ahora que lo sabes, puedes evaluar con honestidad si en tu hogar existe ese altar fotográfico que, aunque nació del amor más puro, se ha convertido sin quererlo en un obstáculo para la libertad del alma que tanto amas. Pero aún faltan 2 objetos por revelar. Y el cuarto es particularmente delicado porque involucra algo sagrado, algo que nos cuesta imaginar como problemático: los objetos de devoción personal que el difunto usaba para orar. Llegamos ahora al cuarto objeto revelado por Santa Teresa, y este es quizás el más difícil de aceptar para el corazón católico, porque involucra algo que consideramos sagrado, algo que veneramos, algo que parece imposible que pueda convertirse en un obstáculo espiritual. Hablamos de los objetos de devoción personal que el difunto usaba para su vida de oración: su rosario, su Biblia, sus estampas, su crucifijo de cabecera, su devocionario, su escapulario. La resistencia que sentimos al escuchar esto es inmediata y comprensible. ¿Cómo puede ser problemático conservar el rosario con el que nuestra madre rezaba cada noche? ¿Cómo puede interferir espiritualmente guardar la Biblia que nuestro padre leía cada mañana? Estos objetos están bendecidos, han sido instrumentos de gracia, han acompañado al difunto en su camino de santidad. ¿No deberíamos conservarlos como reliquias preciosas de su fe? Santa Teresa respondió a esta pregunta con una distinción teológica fundamental que muchos católicos desconocen. Existe una diferencia abismal entre las reliquias de los santos canonizados y los objetos devocionales de personas comunes, por santas que hayan sido en vida.
Los objetos de los santos canonizados han sido aprobados por la Iglesia como instrumentos de gracia porque esas almas ya están en la gloria de Dios. Su proceso de purificación está completo y por tanto sus pertenencias pueden ser veneradas sin riesgo espiritual alguno. Pero los objetos devocionales de nuestros seres queridos fallecidos, por muy piadosos que hayan sido, no tienen ese estatuto. Esas almas, salvo rarísimas excepciones, todavía están en proceso de purificación en el purgatorio, y conservar sus objetos de oración como si fueran reliquias sagradas crea un problema espiritual sutil pero real. Confunde el orden de la intercesión y mantiene al alma atada a su identidad devocional terrenal cuando debería estar trascendiéndola. En sus conceptos del amor de Dios, Santa Teresa explicó que cada alma en el purgatorio debe pasar por una etapa de desprendimiento, no solo de los pecados y apegos mundanos, sino también de las formas concretas que tomó su vida espiritual en la tierra. El rosario fue un instrumento santo para acercarse a Dios, pero no es Dios. La Biblia fue palabra viva, pero el alma ahora debe encontrarse con el Verbo directamente, sin mediación de letras impresas. Las devociones particulares fueron andamios para construir la fe, pero ahora el alma debe entrar en el edificio mismo de la presencia divina, dejando atrás los andamios. Cuando conservamos el rosario del difunto y lo usamos en nuestras propias oraciones, o cuando guardamos su Biblia como objeto casi mágico que nos conecta con él, o cuando colocamos sus estampas en nuestro altar doméstico, tratándolas con especial veneración porque fueron de mamá, estamos creando un vínculo devocional invertido. En lugar de usar esos objetos para orar por el alma del difunto dirigiéndonos a Dios, sutilmente comenzamos a sentir que oramos con el difunto, que su presencia espiritual está de algún modo atada a esos objetos, que tocándolos nos conectamos con él. Santa Teresa observó este fenómeno repetidamente en los conventos. Monjas que conservaban el rosario de una hermana fallecida y sentían que al rezarlo estaban acompañadas por esa hermana. Novicias que guardaban el breviario de su maestra muerta y experimentaban la sensación de que ella seguía guiándolas espiritualmente. En todos estos casos, la santa detectó el mismo problema. Las almas de esas religiosas difuntas no podían completar su desprendimiento espiritual porque sus hermanas vivas las mantenían atadas mediante esos objetos devocionales. La solución que Santa Teresa propuso no era destruir esos objetos sagrados, sería una falta de respeto. La solución era entregarlos a la Iglesia para que fueran usados por otras personas que no tuvieran vínculo emocional con el difunto, o bendecirlos nuevamente y destinarlos a obras de caridad donde perdieran su carácter de pertenencia personal, para convertirse simplemente en instrumentos de devoción universales. Un rosario es un rosario. Una Biblia es la palabra de Dios. Un crucifijo es la imagen de Cristo. Estos objetos no tienen poder en sí mismos, más allá del que la gracia de Dios les confiere. Pero cuando los cargamos con memoria emocional, cuando los tratamos como el rosario de papá, en lugar de simplemente un rosario, cuando los conservamos no principalmente por su valor devocional, sino por su valor sentimental, entonces se convierten en el cuarto tipo de objeto que Santa Teresa identificó como espiritualmente problemático. El testimonio de Teresa López, una viuda de Salamanca del siglo XVI, ilustra perfectamente esta enseñanza. Durante 3 años después de la muerte de su esposo, Teresa conservó el crucifijo que él tenía junto a su lecho de muerte. Lo colocó en su propia habitación y cada noche antes de dormir, lo besaba y le hablaba a su esposo, como si él pudiera escucharla a través de ese objeto. Desarrolló la costumbre de consultarle decisiones, de pedirle señales, de tratarlo como un canal de comunicación con el difunto. Cuando acudió a Santa Teresa, buscando dirección espiritual, porque experimentaba sueños perturbadores y una melancolía que no la dejaba vivir, la santa identificó de inmediato el problema.
Le pidió que entregara ese crucifijo a la parroquia, que obtuviera uno nuevo para su devoción personal y que redirigiera todas sus oraciones por su esposo hacia Cristo directamente, sin usar objetos como intermediarios emocionales. La resistencia de Teresa López fue inmensa. Sentía que entregar ese crucifijo era traicionar a su esposo, abandonarlo, olvidarlo. Pero la santa le explicó con paciencia maternal: no lo olvidas al dejar ir su crucifijo, lo liberas. Tu esposo no necesita que lo recuerdes a través de objetos. Necesita que ores por él dirigiéndote a Dios, no a las cosas que él tocó. El amor verdadero suelta, no retiene. Cuando finalmente Teresa López entregó el crucifijo y comenzó a orar correctamente por su esposo, experimentó una transformación inmediata. Los sueños perturbadores cesaron, la melancolía se disipó, y en su corazón surgió una paz profunda, la certeza inexplicable de que su esposo ahora estaba más libre, más cerca de Dios, más en paz. Este es el efecto liberador de soltar el cuarto objeto. Y ahora que conoces 3 de los 5, te falta descubrir el más delicado de todos, el que genera mayor resistencia emocional, el que casi nadie imagina que debe ser retirado. El quinto objeto que Santa Teresa reveló con lágrimas en los ojos. Llegamos al quinto y último objeto revelado por Santa Teresa de Ávila. Y este es el más delicado, el más íntimo, el que causa mayor resistencia emocional cuando se menciona. La santa misma escribió sobre él con lágrimas, consciente del dolor que causaría esta verdad en los corazones de quienes han perdido a un ser querido. Pero también sabía que callar por compasión mal entendida sería una crueldad mayor, porque mantendría a las almas atadas cuando podrían ser liberadas. El quinto objeto son los restos físicos del difunto que algunas personas conservan en sus hogares: mechones de cabello, recortes de uñas, dientes, cenizas guardadas fuera del contexto litúrgico apropiado o cualquier fragmento corporal que haya pertenecido al cuerpo del ser querido. También incluye objetos que estuvieron en contacto directo y prolongado con fluidos corporales: pañuelos con lágrimas guardadas, ropa manchada que no se lava por razones sentimentales o vendajes conservados de una enfermedad final. La reacción inmediata ante esta revelación suele ser de incomprensión y dolor. ¿Cómo puede ser problemático guardar un mechón del cabello de mi hijo fallecido? ¿Qué tiene de malo conservar un rizo de mi madre como recuerdo? Estas prácticas parecen inofensivas, incluso tiernas, expresiones legítimas del duelo y del amor que no muere con la separación física. Santa Teresa comprendía perfectamente estos sentimientos. Ella misma experimentó el dolor desgarrador de perder seres queridos, incluida su madre, cuando Teresa era apenas una niña. Pero precisamente por eso, porque conocía la fuerza avasalladora del duelo, consideró necesario advertir sobre el peligro espiritual más grave asociado con este quinto tipo de objeto. En el libro de la vida, la santa relata una visión que la marcó profundamente. Contempló el estado de un alma en el purgatorio que llevaba décadas sin avanzar en su purificación. Cuando preguntó la causa de ese estancamiento tan prolongado, se le mostró una escena en la tierra. Su hija, ya anciana, conservaba en un relicario de plata un mechón del cabello de su madre muerta. Cada día, esa hija abría el relicario, tocaba el cabello, lloraba sobre él, le hablaba a su madre como si estuviera presente en ese fragmento físico de su cuerpo. Lo que Santa Teresa comprendió en esa visión la estremeció hasta lo más profundo. El alma de aquella madre no podía desprenderse completamente de su identidad corporal, porque una parte literal de su cuerpo seguía siendo venerada, tocada, llorada en la tierra. Era como si ese mechón funcionara como un ancla que impedía al alma reconocer plenamente que su cuerpo había terminado, que su identidad física había concluido, que ahora era solo espíritu en proceso de purificación. La doctrina católica siempre ha enseñado que el cuerpo y el alma están profundamente unidos durante la vida terrenal.
pero que en la muerte esa unión se disuelve hasta la resurrección final. El cuerpo retorna al polvo, el alma emprende su viaje hacia Dios. Esta separación, aunque dolorosa, es necesaria y santa, pero cuando conservamos fragmentos del cuerpo del difunto, especialmente si los tratamos con veneración casi religiosa, estamos interfiriendo místicamente con esa separación necesaria. No estamos hablando aquí de las reliquias de los santos canonizados, que son otra cosa completamente diferente. La Iglesia venera las reliquias de los santos porque esas almas ya están glorificadas en el cielo. Su proceso de separación del cuerpo está completo y sus restos corporales se han convertido en instrumentos de gracia aprobados por la autoridad eclesial. Pero el mechón de cabello de nuestra abuela, por muy santa que haya sido en vida, no es una reliquia en sentido teológico. Es un fragmento corporal de un alma que muy probablemente todavía está en proceso de purificación, y conservarlo genera confusión espiritual. Santa Teresa fue especialmente enfática sobre las cenizas guardadas de manera inapropiada. La Iglesia permite conservar cenizas, pero establece condiciones muy claras. Deben estar en lugares sagrados o, si se conservan en casa, deben tratarse con el respeto debido a restos humanos, nunca dividirse, nunca convertirse en joyas o amuletos, nunca esparcirse según caprichos sentimentales. Cuando estas normas se violan, cuando las cenizas se guardan en la mesita de noche, se llevan en medallones, se esparcen en lugares de significado personal, en lugar de consagrarse apropiadamente, se crea el mismo problema espiritual que con los mechones de cabello. La visión de Santa Teresa le mostró algo más inquietante. Estas prácticas no solo afectan al alma del difunto, también afectan espiritualmente a quien conserva esos restos. Generan una forma enfermiza de duelo que no permite cerrar sanamente el proceso de separación. La persona que guarda el mechón, que lo toca constantemente, que lo venera como objeto casi mágico de conexión con el difunto, no puede avanzar en su propio proceso de aceptación y esperanza cristiana. Se queda atrapada en una forma de negación que, aunque comprensible humanamente, es espiritualmente destructiva. Catalina de Mendoza, una dama noble de Toledo que perdió a su único hijo de 8 años, conservó durante 15 años un mechón del cabello del niño junto con sus dientes de leche en una cajita de oro que llevaba siempre consigo. Desarrolló la costumbre de hablarle a esos restos, de besarlos cada noche, de tratarlos como si su hijo estuviera presente en ellos. Su vida espiritual se detuvo completamente. No podía orar, no podía encontrar consuelo, vivía en un duelo perpetuo que la consumía. Cuando finalmente acudió a Santa Teresa, la santa le pidió algo que parecía imposible: enterrar esos restos apropiadamente, con bendición sacerdotal, y dejar de tratarlos como amuletos de conexión con su hijo muerto. Le explicó que al conservar esos fragmentos corporales no estaba honrando a su hijo, sino manteniéndolo atado a una identidad que ya no le correspondía. El niño necesitaba que su madre lo dejara ser plenamente espíritu, no que lo retuviera en fragmentos de materia física. La resistencia de Catalina fue titánica. Sentía que enterrar ese mechón y esos dientes era enterrar a su hijo por segunda vez, perderlo definitivamente. Pero Santa Teresa le respondió con una verdad que cambió todo. No lo pierdes al soltar sus restos, lo liberas, y te liberas tú misma. El amor que retiene no es amor, es miedo disfrazado. El amor verdadero tiene el valor de soltar para que el otro pueda volar hacia Dios. Cuando Catalina finalmente entregó esos restos para que fueran bendecidos y enterrados apropiadamente, experimentó algo que no había sentido en 15 años: paz. Y esa misma noche soñó con su hijo por primera vez sin angustia. En el sueño, el niño le sonreía, libre, luminoso, y le decía una sola palabra: gracias. Este es el quinto objeto que Santa Teresa reveló. Y ahora que conoces los 5, necesitas comprender el significado espiritual profundo que los une,
por qué cada uno actúa como cadena invisible y cómo funcionan en conjunto para mantener al alma detenida en el umbral entre este mundo y el cielo. Ahora que conoces los 5 objetos que Santa Teresa reveló en sus visiones místicas, es momento de comprender el principio espiritual profundo que los une, el mecanismo invisible por el cual estos objetos aparentemente inofensivos se convierten en cadenas que impiden al alma avanzar hacia su destino eterno. No se trata de superstición ni de magia. Se trata de una verdad teológica que la Iglesia siempre ha conocido, pero rara vez ha explicado con claridad a los fieles. Santa Teresa comprendió, a través de sus experiencias místicas, que el proceso de purificación en el purgatorio no es solamente un sufrimiento pasivo del alma que espera ser limpiada. Es también un proceso activo de desprendimiento, de desidentificación progresiva con todo lo que constituyó la vida terrenal. El alma debe aprender a soltar su nombre, su rostro, su rol familiar, sus posesiones, sus afectos desordenados, su identidad corporal, incluso sus devociones particulares, para poder asumir su única identidad verdadera, Hijo amado de Dios. Este proceso de desprendimiento es naturalmente doloroso, pero está diseñado por la misericordia divina para ser lo más breve y eficaz posible. Sin embargo, cuando en la tierra permanecen objetos que mantienen viva la identidad terrenal del difunto de manera obsesiva, ese proceso se complica, se alarga, se vuelve más difícil. No porque Dios castigue al alma por lo que hacen sus seres queridos, sino porque el alma misma percibe esos objetos como recordatorios constantes de lo que debe soltar. Los 5 objetos revelados por Santa Teresa representan 5 dimensiones de la identidad terrenal que el alma debe trascender. Las joyas y adornos personales representan la identidad social y la vanidad corporal. La ropa y prendas íntimas representan la identidad física y sensorial. Las fotografías colocadas como altares representan la identidad visual y el rol familiar perpetuado. Los objetos devocionales personales representan la identidad espiritual concreta y las formas particulares de piedad. Los restos corporales representan la identidad material misma, el apego al cuerpo que ya no existe. Cuando estos 5 tipos de objetos permanecen en la tierra siendo venerados, tocados, conservados como reliquias por personas que no han cerrado sanamente su proceso de duelo, generan lo que Santa Teresa llamó ecos de identidad. El alma en el purgatorio percibe místicamente esos ecos como llamadas que la distraen de su purificación. No son voces audibles, no son apariciones, son simplemente presencias energéticas que el alma detecta y que le recuerdan constantemente su vida anterior, justo cuando debería estar olvidándola para renacer en Dios. Imagina que estás aprendiendo a nadar en aguas profundas. Para avanzar, necesitas soltar la orilla, confiar en el agua, dejar que tu cuerpo se adapte a un elemento nuevo. Pero si alguien desde la orilla te sigue llamando constantemente, si mantienen tus pertenencias exactamente como las dejaste esperando tu regreso, si conservan mechones de tu cabello como si aún estuvieras presente, ese llamado constante te hace dudar, te hace mirar hacia atrás, te impide concentrarte en aprender a nadar. Los 5 objetos funcionan exactamente así. Son llamados desde la orilla que impiden al alma aprender a nadar en el océano de la eternidad. Santa Teresa observó que las almas más rápidamente purificadas en el purgatorio son aquellas cuyos seres queridos en la tierra han cerrado sanamente el duelo, han conservado la memoria amorosa del difunto, pero no han convertido sus pertenencias en santuarios. Han guardado quizás 1 o 2 fotografías en álbumes familiares, pero no han creado altares fotográficos. Han donado la ropa y los objetos personales a quienes los necesitan. Han entregado los objetos devocionales a la Iglesia. Han sepultado apropiadamente cualquier resto corporal. Y sobre todo, han redirigido su amor del objeto al sujeto. Ya no aman las cosas del difunto,
aman al difunto orando por él directamente a Dios. Este desprendimiento sano no significa olvido ni falta de amor. Al contrario, es la expresión más pura del amor cristiano. Desear el bien del otro por encima de nuestro propio consuelo. Es tener el valor de decir: te amo tanto que quiero que seas completamente libre, aunque esa libertad signifique que ya no tengo nada tuyo que tocar, nada tuyo que ver, nada tuyo que conservar materialmente. Te dejo ir para que puedas llegar a Dios sin obstáculos. La revelación de Santa Teresa sobre estos 5 objetos no pretende generar culpa en quienes los han conservado durante años o décadas. La mayoría de las personas lo han hecho movidas por el amor más genuino, por el dolor más comprensible, por la necesidad humana de mantener algo tangible de quien ya no está físicamente presente. No hay pecado en ese impulso. Hay solo desconocimiento de las consecuencias espirituales. Pero ahora que ese conocimiento te ha sido revelado, tienes una responsabilidad nueva. No puedes seguir actuando por ignorancia. Sabes que esas joyas guardadas, esa ropa conservada, esas fotografías veneradas, esos rosarios tratados como reliquias, esos mechones preservados, están funcionando como cadenas invisibles. Y si verdaderamente amas al difunto, si deseas su bien eterno por encima de tu consuelo temporal, entonces sabes qué debes hacer. Santa Teresa no dejó esta enseñanza incompleta. No se limitó a revelar el problema sin ofrecer la solución, porque sabía que muchas personas, al escuchar estas verdades, sentirían una mezcla de reconocimiento y desesperación. Reconocimiento de que efectivamente tienen estos objetos en su hogar. Desesperación por no saber qué hacer con ellos, cómo retirarlos correctamente, cómo evitar cometer errores que empeoren la situación espiritual. Por eso la santa dejó instrucciones precisas, un protocolo espiritual completo para retirar estos objetos de manera que libere al alma en lugar de agraviar su memoria. Pero antes de revelar ese protocolo, necesitas comprender algo más. Las señales que el alma del difunto está enviando ahora mismo desde el purgatorio, las manifestaciones sutiles que indican que efectivamente está siendo retenida por estos objetos, las formas en que intenta comunicarte su necesidad de ser liberada. Porque lo que está ocurriendo en tu hogar en este preciso momento, esas experiencias que quizás has atribuido a coincidencia o imaginación, son en realidad mensajes desesperados del alma que amas, pidiéndote sin palabras que la dejes ir. Durante siglos, las carmelitas descalzas han documentado testimonios de familias que experimentaban fenómenos inexplicables después de la muerte de un ser querido. Estos fenómenos no son apariciones fantasmales ni manifestaciones sobrenaturales dramáticas. Son señales sutiles, cotidianas, tan comunes que muchas personas las normalizan sin comprender su verdadero significado espiritual. Santa Teresa identificó estas señales como formas en que el alma del difunto intenta comunicar su necesidad de ser liberada de los objetos que la retienen. La señal más frecuente, reportada por más del 80% de las familias que conservan los 5 objetos revelados, son los sueños recurrentes con el difunto, pero no cualquier tipo de sueño. Son sueños específicos donde el ser querido aparece inquieto, buscando algo, repitiendo acciones sin completarlas o expresando incomodidad sin palabras claras. La persona que sueña despierta con una sensación de angustia inexplicable, como si el difunto hubiera intentado decirle algo importante, pero no lo hubiera logrado. María de Jesús, una carmelita que trabajó directamente con Santa Teresa, documentó el caso de una viuda que soñaba cada noche con su esposo caminando por la casa, abriendo cajones, tocando objetos, mirándola con expresión de súplica. Durante meses, la viuda interpretó estos sueños como manifestaciones de que su esposo la extrañaba o quería protegerla. Solo cuando un confesor le explicó la enseñanza de Santa Teresa, comprendió la verdad. Su esposo no estaba intentando quedarse con ella, estaba intentando mostrarle los objetos que debía retirar. La segunda señal común
es la sensación persistente de presencia en el hogar. No hablamos de apariciones visibles ni de fenómenos aterradores. Es una sensación sutil pero constante de que alguien está en la habitación, de que alguien observa, de que la casa no está completamente vacía aunque físicamente lo esté. Esta sensación se intensifica particularmente en los lugares donde se conservan los objetos del difunto. El armario con su ropa, la mesa donde está su fotografía rodeada de velas, el joyero con sus anillos. Teresa López, la viuda de Salamanca mencionada anteriormente, describió esta experiencia con precisión inquietante. Cada vez que entraba en su habitación donde conservaba el crucifijo de su esposo, sentía una presencia tan real que giraba esperando verlo. No era miedo lo que sentía, era una mezcla extraña de consuelo y desasosiego. Parte de ella quería creer que su esposo estaba allí protegiéndola. Otra parte intuía que algo no estaba bien, que esa presencia no era signo de protección, sino de retención. La tercera señal son los cambios inexplicables de temperatura en lugares específicos de la casa. Familias reportan corrientes de aire frío en habitaciones cerradas, siempre en los mismos puntos, particularmente cerca de donde se conservan objetos del difunto. La ciencia podría atribuir esto a corrientes naturales o diferencias de aislamiento, pero la constancia y especificidad de estos fenómenos sugiere algo más. Santa Teresa enseñó que el alma en el purgatorio experimenta el fuego purificador, y cuando está atada a objetos terrenales, su presencia mística cerca de esos objetos puede manifestarse como sensaciones térmicas anormales. Una señal particularmente común entre quienes conservan joyas y ropa del difunto es la incomodidad física inexplicable al tocar esos objetos. Personas que antes encontraban consuelo al ponerse el anillo de su esposo muerto o al abrazar su camisa, repentinamente comienzan a sentir una sensación extraña al hacerlo. No es repulsión, es más como incomodidad, como si el objeto rechazara ser tocado, como si ya no perteneciera a este mundo. Algunas personas describen una sensación de peso o frío al tocar estas pertenencias. Otras reportan simplemente una intuición de que ya no está bien seguir haciéndolo. Los objetos que se mueven o aparecen en lugares donde nadie los colocó constituyen la quinta señal documentada por las carmelitas. Fotografías que aparecen caídas sin explicación, joyas que se encuentran fuera de su caja cuando nadie las ha sacado, ropa que aparece desarreglada en armarios que estaban ordenados. La explicación natural podría ser olvido o movimientos accidentales, pero cuando estos fenómenos ocurren repetidamente con los objetos específicos del difunto, adquieren un significado espiritual que no debe ignorarse. Santa Teresa explicó que estos movimientos no son causados directamente por el alma del difunto movilizando objetos físicos. Son manifestaciones de la tensión espiritual que existe cuando un objeto terrenal retiene místicamente a un alma que necesita desprenderse. Esa tensión puede manifestarse en el mundo material de formas sutiles, especialmente cuando la persona viva tiene sensibilidad espiritual elevada o está en estado de oración profunda. La sexta señal, particularmente reportada por quienes conservan objetos devocionales del difunto, es la imposibilidad de orar con paz usando esos objetos. Una mujer que reza el rosario que perteneció a su madre fallecida comienza a experimentar distracción constante, pensamientos intrusivos, incapacidad de concentrarse. Otra que lee la Biblia de su padre muerto siente una inquietud inexplicable cada vez que la abre. No es que los objetos estén malditos o sean peligrosos en sí mismos, es que el alma del difunto percibe su uso y esa percepción genera una resonancia espiritual que interfiere con la oración de quien los usa. Dolores de cabeza inexplicables, insomnio sin causa médica, melancolía que no responde a consuelo humano ni espiritual, constituyen la séptima categoría de señales. Muchas personas que conservan los 5 tipos de objetos desarrollan estos síntomas sin conexión aparente con ninguna condición física o emocional diagnosticable.
Los médicos no encuentran causas. Los psicólogos no logran identificar traumas específicos. Pero cuando esas personas retiran apropiadamente los objetos del difunto, los síntomas desaparecen con rapidez sorprendente. Santa Teresa advirtió que no todas estas señales aparecen en todos los casos y que su presencia no debe interpretarse como castigo divino ni como acción malévola del difunto. El alma en el purgatorio no puede dañar a nadie. No tiene ese poder ni esa intención. Lo que ocurre es mucho más sutil. Su estado de retención espiritual genera una perturbación en el orden natural de la realidad que puede manifestarse en formas físicas, emocionales o perceptivas para quienes están espiritualmente conectados con ella. La octava y más inquietante de las señales es la repetición de patrones de sufrimiento. Familias que pierden a un ser querido y conservan sus objetos comienzan a experimentar el mismo tipo de problemas que el difunto tuvo en vida. Si murió de problemas cardíacos, varios miembros de la familia desarrollan síntomas cardíacos sin predisposición genética clara. Si sufrió depresión, la melancolía se extiende por la casa como una sombra. Si tuvo conflictos sin resolver, esos mismos conflictos resurgen entre los vivos de formas inexplicables. Este fenómeno no es coincidencia ni maldición hereditaria. Santa Teresa lo identificó como una forma de simpatía espiritual patológica. Cuando el alma del difunto no puede liberarse de su identidad terrenal, debido a los objetos conservados, su estado de sufrimiento purificador resuena místicamente con quienes mantienen esos objetos, creando ecos de su dolor en la vida de ellos. Si mientras escuchas estas señales has reconocido una, dos o varias en tu propia experiencia, ahora comprendes su significado verdadero. No estás imaginando cosas. No estás perdiendo la razón. No es casualidad. Es el alma de tu ser querido intentando comunicarte, de la única forma que puede, su necesidad desesperada de que la liberes retirando los objetos que la atan. Pero aquí surge una pregunta crucial que muchas personas se hacen al llegar hasta este punto. Si decido retirar estos objetos, ¿cómo lo hago? Porque existe una forma correcta y formas incorrectas que pueden empeorar todo. La urgencia que sientes en este momento de retirar inmediatamente los objetos del difunto que conservas en tu hogar es completamente comprensible. Ahora que conoces la verdad revelada por Santa Teresa, ahora que has reconocido las señales que el alma te ha estado enviando, quieres actuar de inmediato para liberar a tu ser querido. Pero aquí es donde muchas familias católicas cometen errores graves que, en lugar de ayudar al alma, agravan su situación espiritual y generan consecuencias inesperadas. El primer error y el más común es tirar los objetos del difunto a la basura como si fueran desperdicios sin valor. La lógica parece razonable. Si estos objetos retienen al alma, hay que deshacerse de ellos rápidamente. Pero esta acción, aunque bien intencionada, constituye una falta de respeto profunda hacia la memoria del difunto y hacia los objetos mismos, algunos de los cuales tienen valor sagrado intrínseco como los objetos devocionales. Santa Teresa fue muy clara en este punto. Retirar no significa despreciar. Los objetos del difunto, aunque deben dejar de estar en posesión de los vivos, siguen siendo dignos de respeto porque estuvieron asociados con una persona amada por Dios. Tirarlos a la basura sin ninguna ceremonia, sin bendición, sin intención espiritual correcta, es como profanar la memoria del difunto. Y espiritualmente genera un efecto contrario al deseado. En lugar de liberar al alma, la perturba porque percibe el desprecio hacia lo que fue suyo. Catalina Sánchez, una viuda de Valladolid que había escuchado fragmentariamente la enseñanza de Santa Teresa, decidió una tarde deshacerse de toda la ropa de su esposo fallecido, tirándola en sacos a la basura municipal. Esa misma noche experimentó el sueño más perturbador de su vida. Su esposo aparecía desnudo, humillado, repitiendo: ¿por qué me hiciste esto? Durante semanas no pudo dormir en paz.
hasta que un sacerdote le explicó que había actuado precipitadamente y sin la disposición espiritual correcta. El segundo error fatal es quemar los objetos sin bendición sacerdotal previa. Algunas personas, influenciadas por prácticas que mezclan catolicismo con supersticiones populares, creen que quemar las pertenencias del difunto libera su espíritu. Encienden hogueras en sus patios y arrojan ropa, fotografías, incluso objetos sagrados como rosarios y Biblias, pensando que el fuego purificará todo. Este acto, además de ser potencialmente peligroso físicamente, es espiritualmente problemático por múltiples razones. Primero, quemar objetos bendecidos sin la intervención de un sacerdote que los desbendiga apropiadamente constituye una irreverencia hacia los sacramentales de la Iglesia. Un rosario bendito, una Biblia, un crucifijo, no pueden simplemente arrojarse al fuego como si fueran objetos comunes. Segundo, el fuego como símbolo de purificación tiene un significado específico en la teología católica que no debe usarse mágicamente según nuestras interpretaciones personales. Y tercero, quemar fotografías y pertenencias del difunto sin la intención espiritual correcta puede percibirse por el alma como un acto de borrado, de aniquilación de su memoria, lo cual genera perturbación en lugar de paz. Santa Teresa documentó el caso de una familia noble que quemó todos los objetos de su patriarca fallecido en una ceremonia privada sin intervención sacerdotal, creyendo que así lo liberaban. Durante meses, la casa fue escenario de fenómenos perturbadores: olores a humo sin fuente identificable, sensación constante de presencia inquieta, sueños donde el patriarca aparecía en medio de llamas pidiendo ayuda. Solo cuando consultaron a un sacerdote instruido en estas materias y realizaron un protocolo de reparación apropiado, la paz retornó al hogar. El tercer error es regalar o vender los objetos del difunto sin ninguna purificación espiritual previa. La lógica parece generosa. Si yo no debo conservar estas cosas, al menos que alguien las aproveche. Se donan las joyas a parientes lejanos, se regala la ropa a personas necesitadas, se venden los objetos valiosos. Pero lo que no se comprende es que estos objetos llevan adherida la impronta espiritual del difunto, y al pasar a manos de otras personas sin haber sido purificados apropiadamente, pueden transmitir esa impronta generando efectos inesperados. No es que los objetos estén malditos o sean peligrosos en sí mismos, es que conservan una resonancia espiritual del alma que estuvo vinculada a ellos. Cuando esos objetos pasan a otras personas sin haber sido neutralizados espiritualmente mediante bendición y oración, la nueva persona puede comenzar a experimentar fenómenos similares a los que experimentaba quien los conservaba originalmente. Sueños con el difunto que no conoció, sensaciones inexplicables, incomodidad al usar esos objetos. Las Carmelitas de Sevilla documentaron el caso de una mujer que compró en un mercado de antigüedades un rosario de plata bellísimo. Comenzó a usarlo en sus oraciones diarias y poco después empezó a tener sueños recurrentes con una anciana desconocida que le pedía que rezara por ella. Los sueños se intensificaron hasta volverse perturbadores. Cuando consultó a su confesor y éste bendijo el rosario con oración específica por el alma de quien lo había poseído anteriormente, los sueños cesaron inmediatamente. El cuarto error es esconder los objetos en lugar de retirarlos definitivamente. Familias que no tienen el valor de desprenderse completamente de las pertenencias del difunto, pero que han escuchado que no deben conservarlas, optan por una solución intermedia: guardarlas en el sótano, en el ático, en cajas selladas que nadie abrirá. Piensan que si los objetos están fuera de la vista, el problema espiritual desaparece. Pero Santa Teresa enseñó que lo que importa no es la visibilidad física de los objetos, sino su existencia continuada en posesión de la familia. El alma en el purgatorio percibe místicamente esos objetos, aunque estén escondidos en el lugar más remoto de la casa.
No es la vista física lo que genera el vínculo de retención, es la intención de conservación. Mientras los objetos sigan siendo propiedad de la familia, mientras exista la posibilidad de recuperarlos, mientras no hayan sido verdaderamente soltados mediante un acto definitivo de entrega, el efecto espiritual de retención continúa. El quinto error particularmente grave es retirar los objetos con resentimiento o con sensación de estar siendo obligado a algo injusto. Algunas personas, al escuchar esta enseñanza, se enojan. Sienten que se les está pidiendo un sacrificio excesivo, que se les está quitando el único consuelo que tenían después de la pérdida. Proceden a deshacerse de los objetos, pero lo hacen con rabia interior, con sensación de injusticia, culpando incluso al difunto por causarles este problema. Esta disposición interior convierte el acto de retiro en algo espiritualmente inútil o incluso contraproducente. Santa Teresa enseñó que lo que libera al alma no es meramente el acto físico de retirar los objetos, sino la intención amorosa con la que se hace. Debe ser un acto de amor sacrificial, de genuino deseo del bien eterno del difunto, de comprensión de que estamos haciendo algo difícil, pero necesario por su libertad espiritual. Si se hace con resentimiento, el acto pierde su poder liberador. El sexto y último error es actuar completamente solo, sin consejo espiritual, sin acompañamiento sacerdotal, sin oración comunitaria. Algunas personas, movidas por urgencia o por vergüenza de consultar a un sacerdote sobre estos temas, deciden implementar por su cuenta lo que han escuchado sobre la enseñanza de Santa Teresa. Improvisan rituales, inventan oraciones, toman decisiones apresuradas sin discernimiento. Santa Teresa siempre insistió en que estas materias espirituales delicadas deben manejarse con la guía de la Iglesia. No porque los laicos sean incapaces de actuar correctamente, sino porque la dirección espiritual sabia protege contra errores, contra escrúpulos excesivos, contra interpretaciones equivocadas. Un sacerdote con conocimiento de estas enseñanzas puede discernir qué objetos específicamente deben retirarse en cada caso, cómo hacerlo apropiadamente, qué oraciones usar y cómo acompañar a la familia en este proceso que es espiritualmente significativo, pero emocionalmente difícil. Si has reconocido que estabas a punto de cometer uno o varios de estos errores, no sientas culpa ni vergüenza. Ahora sabes cómo no hacerlo. Y lo más importante, ahora necesitas saber cómo sí hacerlo correctamente. Santa Teresa no dejó a los fieles sin guía práctica. En sus cartas a las prioras carmelitas y en instrucciones privadas conservadas en los archivos conventuales, estableció un protocolo específico para retirar correctamente los 5 tipos de objetos que retienen al alma del difunto. Este protocolo combina acción física con disposición espiritual correcta y debe seguirse con paciencia y reverencia. El primer paso es la preparación interior. Antes de tocar ningún objeto, dedica tiempo a la oración personal pidiendo a Dios que te conceda la gracia de actuar con amor verdadero, no con apego egoísta ni con resentimiento. Reza un rosario completo por el descanso del alma del difunto, ofreciendo específicamente este acto de desprendimiento como sufragio por su purificación. Santa Teresa recomendaba hacer esto durante 3 días consecutivos antes de proceder físicamente. El segundo paso es consultar a un sacerdote. No cualquier sacerdote necesariamente comprenderá estas enseñanzas místicas, pero busca uno con sensibilidad espiritual y formación sólida. Explícale qué objetos del difunto conservas y tu intención de retirarlos según la enseñanza de Santa Teresa. Pídele que bendiga este proceso y que te indique si algunos objetos requieren tratamiento especial. El tercer paso es la clasificación de los objetos según su naturaleza. Los objetos bendecidos como rosarios, Biblias, crucifijos, escapularios, deben ser devueltos a la Iglesia para que un sacerdote los desbendiga apropiadamente y los destine a uso litúrgico o los entierre en tierra consagrada.
Nunca deben tirarse a la basura ni quemarse sin intervención sacerdotal. Las joyas y objetos de valor pueden donarse a obras de caridad después de ser bendecidos con agua bendita y oración por el difunto. La ropa debe lavarse por última vez con intención de purificación, bendecirse con agua bendita y donarse a personas necesitadas o a instituciones caritativas. Las fotografías requieren discernimiento especial. Si has creado un altar fotográfico, desmántalo con reverencia. Conserva 1 o 2 fotografías en álbumes familiares normales, pero retira las que estaban rodeadas de velas y objetos devocionales. Las fotografías excedentes pueden entregarse a otros familiares o guardarse en álbumes cerrados, nunca expuestas como objetos de veneración. Los restos físicos como mechones de cabello o cenizas guardadas inapropiadamente deben entregarse a un sacerdote para que los entierre en tierra bendita con oración litúrgica apropiada. Este es el paso más difícil emocionalmente, pero también el más liberador espiritualmente. Durante todo el proceso, Santa Teresa recomendaba repetir esta oración que ella misma compuso. Señor Jesús, por tu infinita misericordia, libera el alma de tu siervo del apego a las cosas terrenales. Que este acto de amor que realizo sea aceptado como sufragio por su purificación. Que alcance pronto tu presencia gloriosa. Amén. El protocolo completo puede tomar días o semanas. No debe apresurarse. Cada objeto retirado es un acto de amor sacrificial que tiene valor eterno para el alma que tanto amas. Lo que ocurre en el momento exacto en que retiras correctamente los objetos del difunto, siguiendo el protocolo revelado por Santa Teresa, es una de las manifestaciones más hermosas de la misericordia divina. No es algo que puedas ver con ojos físicos, pero es tan real como la resurrección misma. El alma experimenta una liberación inmediata de las cadenas invisibles que la mantenían atada a su identidad terrenal, y puede finalmente concentrarse plenamente en su purificación sin distracciones, sin llamados desde la tierra, sin ecos de lo que fue. Santa Teresa describió esta experiencia del alma con una metáfora luminosa que ella misma recibió en visión mística. Dijo que el alma retenida por objetos terrenales es como un pájaro atado por hilos invisibles a múltiples ramas. El pájaro puede mover las alas, puede intentar volar, pero cada hilo lo detiene, lo regresa, le impide alcanzar la altura. Cuando los objetos son retirados con amor y protocolo correcto, esos hilos se cortan uno a uno, y en el momento en que el último hilo se rompe, el alma experimenta un vuelo súbito, una elevación espiritual que la acerca dramáticamente a la presencia divina. Las carmelitas que trabajaron directamente con Santa Teresa documentaron testimonios extraordinarios de familias que aplicaron este protocolo. El patrón es consistente y sorprendente. Dentro de las primeras horas o días después de retirar los objetos, la persona viva experimenta señales claras de que algo fundamental ha cambiado en el estado espiritual del difunto. La señal más común es un sueño de despedida completamente diferente a los sueños inquietos previos. El difunto aparece en paz, luminoso, frecuentemente rodeado de luz blanca o dorada, sonriendo con una serenidad que nunca mostró en los sueños anteriores. No habla mucho, no pide nada, simplemente mira con amor profundo y gratitud. A veces dice una sola palabra: gracias, paz, libre. La persona despierta de ese sueño sin angustia, con una certeza interior inexplicable de que su ser querido está bien, de que algo fundamental se ha resuelto. Teresa Márquez, una madre de Burgos que perdió a su hija de 15 años y había conservado durante 7 años mechones de su cabello, su ropa favorita y fotografías rodeadas de velas, aplicó el protocolo completo con acompañamiento de su confesor. La noche después de entregar el último objeto, soñó con su hija caminando hacia una luz brillante, volteando una última vez para sonreírle y diciendo claramente: «Mamá, ahora sí puedo llegar». Teresa despertó llorando, pero eran lágrimas completamente distintas a las que había derramado durante 7 años.
eran lágrimas de alivio, de paz, de certeza de que había hecho lo correcto. La segunda manifestación común es la desaparición inmediata de los fenómenos perturbadores que la familia experimentaba. La sensación de presencia inquieta en la casa se disipa completamente. Los cambios inexplicables de temperatura cesan. Los objetos dejan de moverse misteriosamente. La casa recupera una atmósfera de normalidad y paz que había perdido desde la muerte del ser querido. Es como si una tensión invisible que permeaba todo el ambiente doméstico súbitamente se liberara. Familias que habían experimentado insomnio, dolores de cabeza inexplicables, melancolía persistente, reportan que estos síntomas desaparecen con rapidez sorprendente después de retirar los objetos. No es efecto placebo ni autosugestión. Es la manifestación física de que el orden espiritual ha sido restaurado, de que la perturbación causada por la retención del alma ha terminado. La tercera señal, particularmente conmovedora, es la recuperación de la capacidad de recordar al difunto con alegría en lugar de solo con dolor. Mientras los objetos permanecían generando retención espiritual, la memoria del difunto estaba contaminada por angustia, por duelo que no terminaba, por sensación de pérdida perpetua. Pero después de retirar los objetos correctamente, algo cambia profundamente en la memoria afectiva. La persona puede pensar en su ser querido, recordar momentos compartidos y experimentar gratitud y alegría junto con la nostalgia natural. El duelo completa sanamente su proceso. Santa Teresa explicó que esto ocurre porque cuando el alma del difunto está en paz y avanzando en su purificación sin obstáculos, transmite místicamente esa paz a quienes la amaron en la tierra. El vínculo de amor entre los vivos y los difuntos no desaparece con la muerte, se transforma. Y cuando ese vínculo está libre de retención patológica, se convierte en un canal de gracia mutua. Los vivos ayudan al difunto con sus oraciones y sufragios. El difunto en el cielo eventualmente intercederá por los vivos. Pero hay algo más que Santa Teresa reveló sobre lo que ocurre cuando el alma finalmente se libera de los objetos terrenales. Ella vio en sus visiones místicas que el tiempo de purificación en el purgatorio se acorta dramáticamente. Un alma que podría haber permanecido décadas en purificación debido a la retención causada por objetos conservados, puede completar ese proceso en meses o incluso semanas una vez liberada. No porque Dios castigue al alma por lo que hacen sus familiares, sino porque el alma misma puede trabajar mucho más eficazmente en su purificación cuando no está distraída por llamados desde la tierra. Imagina que estás estudiando para el examen más importante de tu vida, pero constantemente suena tu teléfono con llamadas de personas que amas pidiéndote que vuelvas a casa. Tu amor por ellos te hace voltear, te distrae, te hace dudar si deberías seguir estudiando o regresar con ellos. Ese estudio que podría completarse en días se extiende por meses debido a las interrupciones constantes. Pero cuando esas personas comprenden que lo mejor que pueden hacer por ti es dejarte estudiar en paz, cuando dejan de llamarte y en cambio te envían mensajes de ánimo sin esperar respuesta inmediata, tu estudio se vuelve eficaz y completas rápidamente lo que antes parecía interminable. Exactamente así funciona la liberación del alma cuando retiras los objetos. No la abandonas, no la olvidas. La amas tanto que tienes el valor de dejarla concentrarse en su purificación sin interrupciones. Y ese amor sacrificial es recompensado abundantemente. El alma alcanza más rápido la presencia de Dios y desde allí puede interceder mucho más poderosamente por ti que cuando estaba retenida en el purgatorio. Los testimonios recogidos por las carmelitas incluyen casos de almas que, después de ser liberadas mediante el retiro de objetos, se manifestaron en sueños a sus familiares, anunciando que habían alcanzado el cielo y ahora podían ayudarlos espiritualmente. Una madre que había retenido a su hijo con objetos durante 15 años, finalmente los retiró siguiendo el protocolo de Santa Teresa. 3 meses después, soñó con su hijo vestido de luz diciéndole:
Mamá, ahora puedo protegerte de verdad. Gracias por dejarme llegar. Este es el fruto final de aplicar la revelación de Santa Teresa sobre los 5 objetos. No pierdes a tu ser querido, lo ganas en un nivel más profundo. No lo olvidas, lo ayudas a alcanzar su destino eterno. No traicionas su memoria, la honras de la forma más auténtica posible, deseando su bien eterno por encima de tu consuelo temporal. Y ahora que conoces toda esta verdad revelada, tu responsabilidad es eterna, porque lo que hagas hoy con estos objetos que tienes en tu hogar determinará el descanso de quienes amas y la paz de tu propio corazón. Has llegado al final de este mensaje que Santa Teresa de Ávila dejó para ti a través de los siglos. No es casualidad que hayas escuchado estas palabras hoy. En el misterio de la providencia divina, este conocimiento ha llegado a tu vida en el momento exacto en que tu alma estaba preparada para recibirlo y tu ser querido en el purgatorio necesitaba que lo escucharas. La revelación de los 5 objetos que un cristiano nunca debe guardar de un ser fallecido no es una carga, es una liberación. Libera al alma del difunto de las cadenas invisibles que la retenían. Te libera a ti del duelo patológico que impedía tu paz. Y libera el amor entre ambos para que fluya en su forma más pura, el deseo mutuo del bien eterno del otro. Ahora sabes que las joyas y adornos personales, la ropa y prendas íntimas, las fotografías convertidas en altares, los objetos devocionales tratados como reliquias y los restos físicos conservados inapropiadamente, son anclas que impiden al alma volar hacia Dios. Sabes también que retirarlos no significa olvidar ni traicionar, significa amar con la valentía del desprendimiento cristiano. Has aprendido a reconocer las señales que el alma envía pidiendo tu ayuda, los sueños inquietos, la sensación de presencia, los fenómenos inexplicables que ocurren en tu hogar. Ya no interpretarás esas señales como prueba de que tu ser querido te acompaña protectoramente, sino como súplicas silenciosas de un alma que necesita tu amor expresado en la acción liberadora. Conoces los errores que debes evitar al retirar los objetos. No tirarlos con desprecio, no quemarlos sin bendición, no regalarlos sin purificación, no esconderlos creyendo que eso resuelve el problema, no actuar con resentimiento y no proceder sin guía espiritual. Y sobre todo conoces el protocolo sagrado que Santa Teresa estableció para hacer este retiro correctamente, con amor, con reverencia, con la disposición interior que convierte un acto doloroso en un sufragio poderoso. Lo más hermoso es que ahora sabes lo que ocurre cuando finalmente actúas. El alma experimenta liberación inmediata, paz profunda, capacidad renovada de avanzar en su purificación, y tú experimentas señales claras de esa liberación. Sueños de despedida luminosos, desaparición de fenómenos perturbadores, recuperación de la alegría al recordar y la certeza interior de haber hecho lo correcto. Tu misión ahora es clara. No pospongas lo que sabes que debes hacer. Consulta a tu confesor. Comienza el protocolo de oración. Retira con amor los objetos que retienen al alma de quien tanto amas. Y cuando lo hayas hecho, comparte esta enseñanza con otras personas que también conservan objetos de sus difuntos sin conocer las consecuencias espirituales. Si deseas profundizar en las enseñanzas de Santa Teresa sobre el purgatorio y las almas, suscríbete a este canal, donde encontrarás más revelaciones místicas que la Iglesia ha preservado para el bien de los fieles. Que la misericordia de Dios acompañe tu camino y libere a las almas que tanto amas.